Bien, muy buenos días, jóvenes. Es un gusto tenerles nuevamente acá en clase. Vamos a comenzar con nuestra clase de este día. Este, espero pues que todo sea de bendición y prosperidad en sus hogares. Y pues vamos a comenzar la clase del día de hoy. El tema del día de hoy lo vamos a estar viendo. Sería importante que tengan a la mano su libro y su libro en la página 216 y 217, que es lo que vamos a estar trabajando. Entonces es conveniente y bueno que tengan a la mano su libro. Entonces, vamos a comenzar con algunos conceptos, luego vamos a hacer algunos ejemplos, un par de ejemplos y luego pues, el ejercicio, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar acá indicándoles algunas cositas. Estoy buscando acá un archivo de PowerPoint para poderles compartir ahí y explicarles por medio de la presentación. Por favor, una pregunta, ¿qué página dijo? Disculpe. 216, que está la parte teórica, y 217, que están los ejemplos que vamos a resolver. Ok, gracias, profe. ¿Verdad? Bueno, mire. Bueno, vamos a comenzar entonces en la página 216 porque no me quiere compartir pantalla ahorita. Pero igual, pues, lo interesante de todo esto o importante, van a ser los ejemplos que vamos a resolver. Vamos a comenzar ya porque ya se nos fueron 4 minutos. Entonces, si todos tienen su libro, tenemos ahí en la página 216, donde dice ecuación canónica de la parábola con vértice en 0,0. ¿Verdad? Eso significa de que el vértice ahora está en el origen. No está corrido ni hacia un lado, sino que está exactamente en el origen. Ahora es importante ver ahí de que no siempre, según la parábola que nos presenta en el libro ahí, este, pues es una parábola que abre hacia arriba. Pero tomemos en cuenta de que en este caso la parábola puede abrir hacia arriba o puede abrir hacia abajo. Y también puede abrir hacia un lado y hacia el otro. Y en algún momento les dije también de que podría ser que la parábola esté entre un eje y otro, ¿verdad? No específicamente sobre un eje. Pero nosotros vamos a trabajar específicamente cuando la parábola abre hacia arriba o abre hacia abajo, y cuando la parábola pues abre hacia un lado y hacia el otro. Entonces, no sé si Fernando nos puede, Sí, profe, dígame. este, mm, en la última parte, de la última frase hasta abajo, donde dice, en este caso, si P, espérame, Eh,
donde dice así la ecuación, después de donde está la demostración de la ecuación para la parábola, dice así la ecuación canónica de la parábola con vértice 0,0. ¿Ya lo ubicó? No, profe, no, no, no. ¿Y más o menos por dónde está? Des- Después de las letras azules, donde está la demostración, debajo de donde dice ecuación canónica de la parábola con vértice 0,0. Ajá. Está toda la demostración y luego empieza un Ah, párrafo. ya, 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 así que la ecuación canónica, todo eso, ¿ah? Sí, por favor. Ok, ok. Así, la ecuación canónica de la parábola con vértice en 0,0 y eje de simetría, el eje y es x al cuadrado igual a 4py. Además, si p es mayor que cero, entonces la parábola abre hacia arriba y si p es menor que cero, entonces la parábola abre hacia abajo. ¿Sigo o ahí? Sí, sí, sí. La ecuación canónica de la parábola con vértice en 0,0 y eje de simetría es el eje, así, es el eje de simetría y al cuadrado igual a 4px. Su deducción se realiza de forma similar, teniendo en cuenta las coordenadas del foco F y del punto R, como se muestra en la figura. Excelente. Bueno, vamos a explicar esa primera parte. O de una vez léame el siguiente párrafo que está en la parte de abajo, Fernando, por favor. Y dice en este caso y todo Sí, eso. ajá, sí, por favor. Ok, dice, en este caso, si P es mayor que cero, la parábola abre hacia la derecha, hacia la derecha. En cambio, si P es menor que cero, la parábola abre hacia la izquierda. En la siguiente tabla se resumen las características de cada parábola con el vértice en 0,0 según sus ejes de simetría. Ok, hasta ahí. Bueno, les voy a explicar esta parte. Aquí nos hablan ya en la parte de arriba está la demostración y la deducción de la ecuación de la parábola cuando el vértice está en el origen, o sea, en 0,0. Ahí donde tienen el punto de intersección tanto un eje como el otro eje. O sea, en este punto, miren. El vértice en este caso está ahí, en 0,0. Entonces, vamos a hablar en este caso solo de parábolas cuando tienen el vértice en 0,0, en este punto. Ahora, lo que nos dice, lo que nos leyó Fernando después, decía de que este, la ecuación canónica de la parábola, tenemos claro de que esto es y negativo, x negativo y x positivo, ¿verdad? Si la parábola abre hacia arriba, dice, la ecuación que vamos a utilizar es x cuadrado igual a 4p y, ¿sí o no? Es la primera ecuación que nos aparece. Y lo vamos a utilizar positivo si la parábola abre hacia arriba, o sea, lo vamos a utilizar de esta forma. Ahora, si la parábola abriera hacia abajo, seguimos utilizando la misma ecuación, solo que en este caso le agregamos un signo negativo. ¿Ya? Esa sería la ecuación canónica de la parábola cuando el eje de simetría es el eje Y. El eje de simetría en este caso sería este de acá, ¿sí? Ese sería el eje de simetría. Por lo tanto, si este es el vértice, si la parábola abre hacia arriba, el foco tendría que estar por acá. Y ese foco tiene coordenadas 0 en X, P. O sea que en este caso al foco le vamos a llamar también P. P es igual a ¿qué? Al foco. ¿Verdad? Y si la parábola abriera hacia abajo, el foco está acá. Y sus coordenadas seguirían siendo 0, porque no hay movimiento sobre el eje X, sino que el movimiento solo está sobre el eje Y. Entonces tendría que haber un valor en el eje Y. 0, solo que en este caso, como acá están los valores negativos de Y, hacia abajo, aquí están los valores negativos, sería 0 menos P.
Y la directriz en este caso quedaría aquí atrás del vértice. Lo mismo, si abre la parábola hacia arriba, la directriz tendría que estar aquí. ¿Ya? Entonces, eso es para cuando la parábola abre hacia arriba o hacia abajo. Ahora bien, si la parábola abre hacia un lado, por ejemplo acá, si la parábola abre hacia acá, siempre el vértice en el origen, la ecuación que vamos a utilizar va a ser y cuadrado igual a 4. Eso lo tenemos en el siguiente 4px. ¿Ya? Eso si la parábola abre hacia la derecha. Ahora, si abriera hacia la izquierda, la ecuación que utilizamos seguiría siendo y cuadrado, solo que en este caso le agregamos el menos. ¿Ya? En este caso, el eje de simetría está sobre el eje X. Ahí estaría el eje de simetría. Si abre hacia acá, hacia la derecha, el foco tendría que estar acá. Y ese foco tiene coordenadas. Ahora sí hay un valor en X porque el movimiento está en X y en Y no hay movimiento. P, 0. Siempre entonces, tomando como referencia que P es igual a foco. Y si abre hacia la izquierda, el foco tendría que estar acá y sus coordenadas seguirían siendo P también, solo que en este caso una P negativa, o sea, un valor de X negativo. Y en Y no habría movimiento. Tomemos en cuenta de que estos son valores X y Y. X, Y. ¿Ya? Entonces, de esa manera es lo que vamos a trabajar. Ahora, en la tablita que tenemos en la parte hacia abajo, en la página 216, importante. Esa tablita les va a servir bastante para ubicarse, en este caso, para trabajar parábolas con vértices 0,0. Tomen en cuenta que esa tablita es solo cuando la parábola está, o sale, o su vértice está en el origen. ¿Verdad? Ya cuando está corrido la parábola, ya no funciona esa tablita. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Pero en este caso vamos a trabajar con vértices 0,0. Bueno, si se dan cuenta, ahí en la tablita está hecho para el eje Y y para el eje X. Dice eje de simetría. Y en el eje de simetría, si el eje de simetría está en el eje Y, entonces todo lo del eje Y está desglosado hacia abajo ahí. ¿Verdad? Vamos a tomar en cuenta. Si el eje de simetría está en el eje Y, o sea acá, este es el eje de simetría. Dice, la ecuación que vamos a utilizar es x cuadrado igual a 4py. Y ya les dije, ¿verdad? Si abre hacia arriba. Y si abre hacia abajo, x cuadrado igual a menos 4py. Se utiliza la misma ecuación. Solo que ahora, en vez de arriba hacia arriba, abre hacia abajo, por eso le agregamos el signo negativo. Luego en la siguiente dice, lo siguiente que está debajo de esa columna dice, después de la ecuación, dice, nos está diciendo de que si está en el eje Y, simplemente con el hecho de que nos digan que si está en el eje Y, que si abre en el eje Y, o está en el eje Y la parábola, puede abrir hacia arriba o puede abrir hacia abajo. Es lo que nos dice ahí. Abre hacia arriba o hacia abajo. Y lo que les decía, las coordenadas del foco van a ser 0, P. Significa que P es la distancia que está del vértice al foco. Ahora bien, si abre hacia abajo, el valor, las coordenadas del foco serían 0, menos P, ¿verdad? Porque el valor de Y es negativo. La distancia focal es P.
¿verdad? Distancia focal. P es la distancia focal. ¿Cuántas unidades está del vértice, ya sea hacia abajo, o cuántas unidades está del vértice hacia arriba, ¿verdad? Pueden haber 1, 2, 3, 4, infinitas unidades. Y la longitud del arco simplemente es multiplicar 4 por P. Significa que 4P. La longitud del arco la representa con una letra L. L es igual a 4P. ¿Verdad? Y con esto a veces nos dan la longitud del arco, como ya vamos a ver un ejemplo. Y entonces necesitamos despejar P para allá. Despejar P para poder encontrar la longitud del foco, del vértice hacia el foco. Eso sería entonces, y luego en la siguiente columna pues tenemos lo contrario, ¿verdad? Si el eje de simetría está en el eje X, como en este caso, acá, dice que abre hacia la izquierda o abre hacia la derecha. La ecuación que vamos a utilizar en este caso es 4px o y cuadrado igual a 4px. Las coordenadas del foco, como ya les decía, en este caso serían p, 0 y menos p, 0. La directriz dice que está en menos p y la distancia focal, al igual que aquí, va a tener un valor igual a p y la longitud del lado recto va a ser igual a 4p. Multiplicar 4 veces la longitud del vértice hacia el foco. Eso sería también, entonces son cuestiones que debemos de tomar en cuenta para poder resolver problemas de esta asignación. Vamos a ver entonces el primer ejemplo. Alguien en la página 217, vamos a ver acá. A ver, Belén Villatoro. Tiene su libro a la mano, ¿verdad? A ver, Kimberly, Lucía. Sí, profe. Por favor, léame lo que dice en el ejemplo número 1, la página 217. Solo lo que dice la parte en negrilla que aparece en el libro. Hallar la ecuación de la parábola, perdón, con vértices 0,0 y directriz x es igual a 3 medios. Bueno. Nos piden hallar la ecuación de la parábola con vértice en 0,0 y la directriz está sobre x igual a 3 medios. Miren, algo importante en este caso, para empezar a trabajar esto, sería poder realizar primeramente la gráfica. Lo que nos piden es la ecuación, pero para hacerme una idea general de cuál tengo que utilizar o cuál sería la ecuación que tendría que dejar escrita, primero vamos a hacer la gráfica. Entonces vamos a hacer la gráfica así rapidito. La gráfica, como les dije, solo nos va a servir para poder ubicarnos y hacer más fácil el problema. Mi gráfica no va a ser tan exacta, pero vamos a dar la manera de que nos dé una idea de cómo resolver. Bueno, con vértice 0,0 significa que la parábola va a salir de acá, ya sea que abra hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Entonces, voy a ubicar algunos puntos acá.
Este va a ser 1, 2, 3, 4 en X. Menos 1, menos 2, menos 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. Vale. Luego, el otro dato que nos dan es que la directriz está, que dice que está igual, que toca a la X en 3, en 3 medios. Directriz. No se logra ver. Directriz igual a 3 medios. 3 medios es lo mismo que decir igual a 1.5. Si hacen la división de 3 dividido 2 es igual a 1.5. Y que está, dice, que está donde X es igual a 1.5, viéndolo de esta manera, ¿verdad? Y es positivo. Está sobre el eje X. Entonces, aquí tengo 1 y aquí tengo 2. Entonces, exactamente a la mitad sería 1.5. O lo mismo que decir 3 medios, ¿verdad? Ahí está la directriz. Acuérdense que la directriz es la línea que está, o la recta que está por detrás de la parábola. Si la parábola abriera hacia acá, aquí está el foco y aquí tendría que estar la directriz. Si la parábola abriera hacia acá, aquí está el foco y aquí atrás está la directriz. Entonces lo que nos está diciendo, es lo que nos están dando para el dato es esta línea. Y voy a trazar esa línea. De la directriz. Ya lo ubiqué, está en 1.5, está acá. Ahí está la directriz. Entonces, si la directriz está ahí, en ese punto, y ya quedamos en que la directriz está siempre por detrás de la parábola, eso ya me está dando una idea de que la parábola no va a abrir hacia arriba ni hacia abajo, sino que va a abrir hacia la izquierda, hacia acá. Luego vamos a ubicar el foco. El foco, como está, aquí está el vértice. Y ya tenemos una idea entonces de que la parábola va a abrir hacia acá. ¿Por qué? Porque la directriz siempre está detrás del vértice. Y el foco tendría que estar aquí enfrente. ¿A qué distancia? Si la directriz está a 1.5, la directriz en este caso tendría que estar adelante del vértice, pero a 1.5 también. Aquí está menos 2, menos 1, aquí en medio sería 1.5. Y este sería el foco. El foco que es igual a P. ¿A qué distancia? P entonces, ¿a qué es igual? P es igual a menos 1.5 o P igual a menos 3 medios, ¿verdad? Como ustedes lo quieran ver. Vamos a trabajar con fracción nosotros, ¿verdad? Entonces ahí ya tengo los datos y tengo una idea ya general de hacia dónde abre la parábola. Ahora, algo importante, como lo que quieren es que escriban la ecuación, cuando la parábola abre hacia la izquierda, yo les dije, o les di, cuál es la ecuación que vamos a utilizar. ¿Alguno tiene ahí la ecuación que tendríamos que utilizar en este caso si la parábola abre hacia la... Sería y al cuadrado igual menos 4px. Exacto, ¿verdad? La ecuación entonces que vamos a utilizar, y cuadrado igual a menos 4px. Ahora, si se dan cuenta, aquí les decía que el valor de P es igual a menos 3 medios. Y aquí ya no le agregué el valor de P. ¿Por qué? Porque esta P que hace negativa el valor de la ecuación acá, el valor de la igualdad, es este signo. Por eso ya no lo agregué acá. Entonces simplemente tomamos el valor positivo. Y cuadrado va a ser igual a ¿qué? A menos 4. Ya es un valor, ya es una constante. El menos 4 siempre va a estar en la ecuación, ¿verdad? Luego agregamos el valor de P. ¿Cuánto vale P? En este caso, 3 medios.
Y si se dan cuenta, ya no agregué lo que les decía. ¿Por qué ya no agregué el valor negativo que según es lo que obtuve acá? Porque es este negativo el que hace con... Por cuando yo sé que abre hacia la izquierda, de una vez le agrego el signo. Ya no agrego el valor de P. Porque podría utilizar la ecuación normal también y decir y cuadrado es igual a 4p x. Y podría agregar acá 4 menos 3 medios por x. Al final, este resultado me va a quedar negativo. Pero entonces, lo que hago es utilizar de una vez la ecuación de esta forma y el valor de P lo dejo positivo porque al final se va a convertir en negativo. Y cuadrado, a este lo convertimos en una fracción y hacemos multiplicación de numeradores con denominadores. Luego decimos, menos por más me da menos. 4 por 3, 12, y 1 por 2, 2. Y por x, simplemente x. Y cuadrado igual a, simplificamos esta expresión, menos 12 dividido 2 es 6. Por lo tanto, la ecuación que nos están pidiendo en este caso sería y cuadrado igual a menos 6x. Simplemente lo dejamos de esa manera porque lo único que nos piden es la ecuación. Bueno, vamos a resolver la número 2. A ver, Fernando, léame la número 2. No sé si tienen alguna duda en cuanto a este. ¿No? No, parece que no. Bueno, el número 2 va. Ajá, por favor. Dice determinar la ecuación y la gráfica de la parábola que tiene vértice en 0,0. Abre hacia arriba y a su lado recto mide 8 unidades. Perfecto, ¿verdad? Ahora, si abre hacia arriba, vamos a ubicarnos ahí. ¿Qué ecuación tendríamos que utilizar? X cuadrado igual a P, X cuadrado igual a 4PY. Exacto. La parábola va a abrir hacia arriba. La ecuación que vamos a utilizar, x cuadrado igual a 4py. Ahora, para poder dejar escrita la ecuación que necesito yo, necesito el valor de p, ¿sí o no? Porque 4 es una constante, la lleva a quedar en la ecuación, pero necesito el valor de p. ¿Y qué dato me dan? El único dato que me dan es que la longitud del lado recto da L es igual a ¿qué? A 8 unidades. ¿Se acuerdan ustedes que les dije que L es igual a qué? La longitud del lado recto es igual a 4P. 4 veces el valor de la distancia que hay del vértice hacia el foco. Recuerden que P es la distancia focal, la distancia que hay del foco. Entonces, si yo tengo algo así como esto, aquí está el vértice, abre hacia arriba, aquí está P. Vamos a suponer que P está exactamente en 2. Eso es P. Entonces, para hallar la longitud del lado recto, está la línea que está acá. Es lo que me están dando ahora, la longitud del lado recto. Simplemente multiplico 4 por el valor de P. Y como yo ya sé que P es igual a 2, simplemente lo multiplico por 2. Y eso es igual a 8. Eso es lo que nos están diciendo ahora. Ahora, nos están dando la longitud del lado recto. ¿Sí? Una pregunta, ¿por qué P es igual a 2? Es un ejemplo nada más. ¿Verdad? Acá. Porque P, si se dan cuenta, del vértice hacia arriba, ¿cuántas unidades hay? Donde yo lo ubiqué en este punto. Hay 1, 2. Si yo ubico el foco aquí arriba, el valor de P cambia. Aquí P sería 1, 2, 3. P vale 3. Si la parábola abriera hacia abajo, vamos a ubicarlo hasta aquí abajo, si abriera así, ¿cuántas unidades del vértice hacia el foco, que es este que está, cuántas unidades hay? Hay 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, P vale 4. Esa es la distancia focal.
La distancia focal me va a decir cuánto vale P. Si el foco está a 5 unidades del vértice, significa que vale 5P. Bueno, nos dicen entonces que L es igual a 8. Y que tenemos la ecuación nosotros que L es igual a 4P. Y para la ecuación nosotros necesitamos el valor de P. Entonces simplemente hacemos esto. Sustituimos el valor de L. ¿Por qué? Porque L dice que vale 8. Entonces nos queda 8 igual a 4P. Despejamos P. Significa dejarlo solo. 4 que está multiplicando a P va al otro lado a dividir. Nos queda entonces 8 dividido 4. Y ese es el valor de P. 8 dividido 4 nos da que es igual a 2. Por lo tanto, P vale 2. O lo podríamos ver así también. P igual a 2. Yo ya tengo el valor de P que puedo sustituir aquí arriba. ¿Verdad? Entonces, podemos decir entonces, X cuadrado es igual a 4 multiplicado por P, que ya sé que vale 2, y multiplicado por Y. X cuadrado igual a 4 por 2, 8, Y. Y así quedaría la ecuación de la parábola que nos están pidiendo cuando solo nos dan la directriz. Bueno, si tienen su libro a la mano, por favor, pueden marcar de una vez ejercicios que van a trabajar. Y si tienen alguna duda de cómo hacer de una vez, revisen el ejercicio y podemos resolver más o menos una estrategia de lo que tendrían que hacer en la asignación. ¿Qué ejercicios van a trabajar? En la página 218, la número 5, la número 6 y la número 7. Esas serían entonces los ejercicios que van a trabajar. Página 218. Página 218. Al número 5, 6 y 7. Esta es para la asignación 2. Cinco, 6, perdón, 5, 6, 7, sí. ¿Tienen alguna duda con eso? Los ejercicios que tienen que hacer. ¿No? No, prefiero que no. Bueno, si no tienen dudas entonces, jóvenes, pues ha sido un gusto tenerlos en clase. Y pues la asignación va a estar ya activa, pienso yo, para la tarde-noche. Y más seguro, pues si no fuera posible en la tarde-noche, mañana en la mañana ya está ahí para que suban la asignación. Y va a estar nuevamente este video para que lo vuelvan a ver, lo repasen y si tienen alguna duda en algo que se les hizo muy rápido la explicación, pues lo pueden volver a revisar, ¿verdad? Entonces ahí va a estar el video como asignación y a esa asignación ustedes van a enviar su tarea o su hoja de trabajo de los números que les acabo de decir, que es la número 5, 6 y 7 de la página 218. La número 5 dice, solo nos dan eje de simetría. El eje de simetría nos dicen que está en el eje X y que el foco está en 0,1 medio, ¿verdad?
Entonces, en este caso, la parábola, si está sobre el eje de simetría, tendría que abrir ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo de dónde está ubicado el foco, ¿verdad? Acuérdense que el foco siempre está enfrente de la parábola y atrás de la parábola está la directriz. Entonces, eso nos da la pauta de saber hacia dónde abre la parábola. Luego en la siguiente nos dicen que la directriz está en x igual a menos 3/4, ¿verdad? Entonces, ese se parece al ejemplo que hicimos. Y luego en la siguiente dice el lado recto mide 5 unidades y abre hacia la izquierda. Ese se parece a este ejemplo que acabamos de hacer, ¿verdad? Entonces, eso sería todo por el día de hoy, jóvenes. Un buen día para todos. Los espero en la clase de lógica a las 10. Buen provecho para los que aún no han desayunado. Profe, profe. Gracias. Adiós, profe. Gracias, profe. Hasta pronto.